Nosotros somos el equipo número 67, asesorado por el Dr. Rosenberg Castillejos. El tema de nuestro proyecto a tratar es neurocisticercosis en el ámbito clínico. La neurocisticercosis es una parasitosis que ocurre por la infección del estado larvario de Taenia solium en el sistema nervioso central. Se considera como una enfermedad pleomórfica dada por la presentación de variaciones individuales en el número y localización de las lesiones en sistema nervioso, así como diferencias en la respuesta inmunológica del huésped frente al parásito. La neurocisticercosis es una infección endémica en la mayoría de los países de América Latina y es la causa más común de epilepsia adquirida. El mecanismo más frecuente para adquirir la neurocisticercosis es por heteroinfección, lo cual sucede cuando la persona ingiere los huevos procedentes de otro individuo parasitado, generalmente por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada por huevos de Taenia solium. Las oncósporas que se encuentran en el interior de los huevos quedan libres en el intestino delgado, penetran la pared y llegan al sistema circulatorio, donde se trasladan a pulmón, posterior a corazón izquierdo y son distribuidos por la circulación arterial a distintos sitios del organismo. Generalmente se presenta predilección por el sistema nervioso central. Una vez aquí, puede adquirir dos formas: la forma vesicular, que se presenta como quistes redondos de 1 centímetro de diámetro de color blanco transparente, y la forma racemosa con múltiples sacos en forma de racimo, siendo la forma vesicular la más frecuente. Es más común la presentación de neurocisticercosis múltiple que única, y la severidad depende de los números de quistes y su localización. Los cisticercos en el sistema nervioso central pueden invadir cualquier estructura, principalmente parénquima cerebral, ventricular, meninges y médula. El cisticerco elabora una variedad de sustancias, entre ellas teniastatina, que es un inhibidor de la serina, proteína del parásito que inhibe la respuesta inflamatoria del huésped. Los quistes larváticos son protegidos por años de la respuesta inmune del huésped. Comienzan procesos degenerativos que dirigen a la muerte del parásito, el cual posteriormente se transforma en un nódulo inerte. El primer estadio de involución del cisticerco se denomina fase coloidal, en donde el interior del quiste se vuelve turbio y se presenta una cápsula inflamatoria a su alrededor. El segundo estadio se denomina fase granulosa y se presenta engrosamiento de la pared del quiste con posterior mineralización, y el estadio final denominado fase de calcificación, en donde los restos del parásito son calcificados. Las calcificaciones formadas actúan en forma de compresión, destrucción o irritación del tejido. Las manifestaciones clínicas van a estar determinadas por el número de calcificaciones, su volumen y su localización. La sintomatología más frecuente presentada es epilepsia, observándose hasta en un 70% de los casos en forma de crisis epilépticas generalizadas, focales o parciales con generalización secundaria. Cefalea, ocurre en el 27% de los casos, puede ser hemicranial o bilateral, similar a la migraña o de características tensionales. Déficits focales, presentes en el 16% de los casos, presentándose más frecuentemente motores, piramidalismo y ataxia cerebelosa, y en el 5% se pueden presentar alteraciones psiquiátricas y distintos grados de deterioro cognitivo. Cuando la localización de las calcificaciones está ubicada en los ventrículos, se puede producir un cuadro de hidrocefalia e hipertensión endocraniana, llevando a la presentación de náuseas, vómito, diplopía, papiloedema y pérdida progresiva de la agudeza visual debido a la atrofia óptica por compresión, que puede llegar hasta ceguera. En caso de que se produzca bloqueo del líquido cefalorraquídeo, es posible llegar a desarrollar síndrome de Bruns, con cefalea intensa, mareos, vértigos y episodios de pérdida del conocimiento en relación con los movimientos súbitos de la cabeza. El siguiente caso clínico que les presentaremos, la ficha de identificación, es un paciente masculino de 37 años de edad con escolaridad hasta la secundaria, nacionalidad mexicana, ocupación taquero, con lugar de residencia en la Ciudad de México, con un lugar de origen en Hermosillo, Sonora y un tipo de sangre O positivo.
En sus antecedentes heredofamiliares, tiene una madre con edad de 59 años con diabetes mellitus tipo 2 actualmente controlada, y un padre finado a la edad de 55 años por un infarto agudo al miocardio. Dentro de los antecedentes personales no patológicos de relevancia, el paciente refiere evitar casa propia en zona urbana, cuenta con todos los servicios, agua potable, luz, electricidad y drenaje, refiere consumir carne de puerco entre 3 y 4 veces a la semana y refiere tener un mal hábito del sueño, ya que duerme de 4 a 5 horas al día. Dentro de los antecedentes personales patológicos tiene la presencia de enfermedades de la infancia, específicamente varicela, antecedentes de rinitis alérgica, niega cirugías, traumatismos y transfusiones, niega alcoholismo y toxicomanías, niega tatuaje y ser de sangre O positivo. Dentro del padecimiento actual es un paciente masculino de 37 años procedente de la Ciudad de México que ingresó el día 11 de octubre del 2020 presentando un cuadro convulsivo generalizado tónico-clónico. No se recogieron antecedentes de epilepsia ni de convulsión febril. Negó hábitos tóxicos, consumo de alcohol, cigarros y droga, y al examen físico presentaba un estado posictal sin focalización neurológica, con una tensión arterial de 132/76 milímetros de mercurio, pulsos periféricos normales con una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto. En el interrogatorio por aparatos y sistemas dentro del apartado neurológico, refiere depresión, ansiedad y alteraciones del sueño como insomnio. Refiere cefalea y no recordar la crisis convulsiva. Niega trastornos del habla, parálisis, niega alteraciones de la audición, del olfato y del gusto. A la exploración física presentaba una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, una tensión arterial de 132/76 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 97%, talla 1.74 metros y observaba cabeza normocefálica con cabello abundante y buena implantación, color, textura y distribución de acuerdo con su edad y sexo, globos oculares morfológicamente sin alteraciones, nariz sin alteraciones, piezas dentales completas, cuello cilíndrico, simétrico y sin alteraciones, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad sin ruidos anormales, campos pulmonares con buena entrada y salida de aire sin agregados, abdomen blando, depresible, sin alteraciones y extremidades superiores e inferiores íntegras sin alteraciones. Los datos de relevancia recogidos en la exploración neurológica pues era un paciente consciente y orientado en las 3 esferas sin alteraciones en el habla espontánea, pero con capacidad de comprensión y capacidad de repetición disminuidas, pero con una mejoría progresiva. Los demás apartados de esta exploración neurológica resultaron normales y sin alteraciones. Practicó una tomografía axial computarizada de cráneo donde se observó una lesión de 3 centímetros de diámetro quística en la región frontoparietal izquierda, con calcificaciones nodulares en su periferia, por lo que se decidió su ingreso en neurocirugía con el diagnóstico de sospecha de neurocisticercosis. Durante su ingreso se completó el estudio con un electroencefalograma que resultó normal, una resonancia magnética craneal donde se confirmó la existencia de cisticercosis en fase vesicular, por lo que inició el tratamiento con 12 miligramos de dexametasona y 800 miligramos de albendazol diarios y valproato de sodio de 300 miligramos 2 veces al día, con buena tolerancia, y se le dio de alta con el diagnóstico de epilepsia secundaria a cisticercosis sistémica. Para el diagnóstico correcto de la neurocisticercosis será necesaria una interpretación adecuada de los hallazgos clínicos, de neuroimagen y serológicos en un adecuado contexto epidemiológico. La presencia de cisticercosis extracerebrales puede facilitar el diagnóstico en pacientes con manifestaciones neurológicas y hallazgos de neuroimagen no concluyentes. Existen otras pruebas como son el ELISA y el Immunoblot que permiten detectar anticuerpos anticisticerco en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Estas pruebas pueden ayudar al diagnóstico, pero nunca de forma aislada para confirmarlo. Existen una serie de criterios que nos ayudan al diagnóstico de la neurocisticercosis, en donde incluyen criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y criterios epidemiológicos.